Muy buenas tardes tengan todos ustedes. San José, Costa Rica, hoy 24 de agosto del 2019. Bueno, señoras y señores, hace días que no les hablo, pero voy a hablarle de algunas cositas pequeñas. Como he venido haciendo mis videos, hablando de mis descubrimientos bíblicos, sobre todo hablando del día de la ira, que va a ser un día literal, de acuerdo a Isaías y todos los profetas, y todo el engranaje que hice yo, comenzando desde Jesucristo, con los profetas, los apóstoles y el Apocalipsis, era uniendo las señales de cada uno de ellos. Hay una parte donde yo venía hablando de que el día de la ira y los 7 sellos del Apocalipsis y las 7 trompetas, o sea, del capítulo 1 al 12, era donde iban a suceder en un día todas esas calamidades que vienen allí, desde la caída de un meteorito y las guerras nucleares, que también la vivía con el profeta Zacarías, del capítulo 1 al 12, en la guerra de los países alrededor de Israel, de los musulmanes, donde van a suceder todas esas calamidades. Y después de la guerra del capítulo del 13, 14 de Zacarías en adelante, ya después de la guerra del anticristo contra Jesucristo, de todas las naciones del mundo reunidas contra Jesucristo. En síntesis, retomo esto porque también les había hablado de Corintios, 1 Corintios 15, del 22 en adelante. Hay que usar la Biblia de 1909, de la Reina Valera, no la de 1960, porque de una a otra hicieron muchos cambios, y cambios malintencionados inclusive, pero la Reina Valera más legítima, la de 1909, aunque Corintios, 1 Corintios 15 al 22 se permanece igual en las dos, no afecta. Pero ahí es donde el apóstol Pablo dice, este es el orden de las cosas, que iba a resucitar Jesucristo primero, después las primicias, que fueron todos los profetas, y muchos, dice que muchos en Mateo 28, muchos iban a resucitar. Cuando Jesucristo resucitó del trabajo a muchos, primero él subió al cielo y después bajó de nuevo, y después se llevó a todos esos que resucitó en ese día, que son las primicias. Después dice que los muertos en Cristo, que son el otro arrebatamiento que viene, o resurrección, arrebatamiento, es algo similar. Entonces, primero los muertos en Cristo, después lo que estemos vivos, los cristianos, y luego viene el fin. Eso es lo que dice Corintios 1 del 15. Allí todas las religiones del mundo y todas las dudas desaparecen, porque Pablo había dado un orden de cómo iban a suceder las cosas. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque también el profeta Isaías habló de que hablando de ese gran ira, el día de la guerra de Gog y Magog y los países árabes alrededor de Israel, o los países musulmanes, él dice que sonaba como cánticos de Pascua. Entonces yo vengo hablando desde hace 3 años, desde el 2016 para acá, que cuando habla de cánticos de Pascua, o sea, si suena un gallo a lo lejos, ¿qué es? Un gallo. Y si suena una vaca, ¿qué es? Una vaca. Pues si suena el cántico de Pascua, significa que ese día de la gran ira y el arrebatamiento, porque todo va a ser una consecuencia de la otra. O sea, dice que Dios nos libre de la ira, entonces minutos antes, me imagino, y después viene el día de la ira, que es cuando Dios destruye a todos esos pueblos con piedra, granizo, haciéndose que se maten unos a otros, con terremotos, con todas las plagas que hablan todos los profetas. Me imagino que va a haber hasta armamento nuclear y todo. Entonces dice que sonará como cánticos de Pascua. Y cuento esto porque hay un señor brasileño que se llama Robinson Ferreira, que yo también lo he venido siguiendo, y él acertado también ha hecho varios descubrimientos muy importantes. Había descubierto, por ejemplo, por qué Emmanuel Macron era el más indicado para ser el anticristo, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a su nombre y la época y todo lo que viene. Y no está tan equivocado, tienen que leerlo. Yo sí hice un video anteriormente por ese descubrimiento que él hizo. También
él ha descubierto varias cosas y él llegó a la misma conclusión mía de que el día de la ira, también él pone un mes entre abril y mayo del 2020, el día de la ira puede producirse en una época de Pascua. Y él pone el 2020 muy simple, porque en el 2020 se cumplen 72 años del calendario gregoriano desde que Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948. Al 2020 entonces serían 72 años, pero si los pasamos el calendario bíblico, esos mismos días lo multiplicamos por 365 días y lo dividimos entre 360, resulta que entonces nos da 73 años. Ese calendario bíblico yo vengo hablando, o sea, quiere decir que cuando Jesucristo habla que no pasará esa generación, hablando de la higuera, hablando de Israel, que no pasará desde que se iba a fundar en ese mismo día de 1948, quiere decir que el Salmo 90, el profeta Moisés dice que una generación se compone de 70 años, pero en los años más robustos de 80, o sea, está dando que entre 70 y 80 años no pasa esa generación. Entonces, en el 2020 es una de las fechas muy significativas en el sentido de que se cumplen 73 años bíblicos, porque Dios trabaja con su calendario, no con un calendario creado por Julio César y arreglado después por Gregorio y Dionisio, sino que Dios trabaja con el calendario que Él tiene en la Biblia establecido. Entonces quiere decir que esos 73 años se cumplen en el 2020, faltando 7 años, justamente encuadra con la semana 70 del profeta Daniel, que quedó pendiente, o los 7 años de la gran tribulación, que van a ser 3 años y medio de los 2 testigos predicando después de esa gran destrucción que va a haber el primer día de la ira. Y lógicamente es la semana, el tiempo para Israel, no es para todas las naciones, sino es para Israel, donde comienza el periodo de gracia para Israel, y a los 3 años y medio el anticristo invade Jerusalén y se mete en el templo. Ese templo es la clave que tanto Zacarías como el Apocalipsis dice. En Apocalipsis se construye a partir del capítulo 12, cuando han pasado los 7 sellos y las 7 trompetas, y en Zacarías también habla que se tira la plomada el primer día. O sea, quiere decir que después de que pase la guerra de Gog y Magog, va a llegar el anticristo a hacer un pacto de paz con Israel, con el mundo entero, para que se calmen por la destrucción tan grande que hubo y países petroleros totalmente destruidos, la economía en el suelo. Entonces, lógicamente ya estamos hablando que ahí se va a cumplir el primer caballo blanco, que es el anticristo negociando, después el problema económico y todo lo demás, porque esa gran tribulación lógicamente que va a seguir existiendo, porque la tierra va a quedar no solo destruida a los humanos, 2.000 millones de personas, sino también el medio ambiente. El sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor, o sea, va a afectar a la agricultura. De hecho, los 2 testigos van a cerrar los cielos para que no llueva en esos 3 primeros años y medio. O sea, la situación va a estar dura, tensa. Busquen mis videos, señoras y señores. Les cuento esto porque en mis videos ya he ido hablando paso a paso de cada una de las cosas, y tenemos que hacernos un examen de conciencia. Gente que está en fornicación, gente que está en adulterio, gente que está con mujeres con hombres casados, o hombres casados con mujeres casadas, en fin, toda clase de pecado, inclusive el homosexualismo es una dice que no entrará cosas inmundas al cielo. Entonces el homosexualismo está en la lista, los que roban, los que asesinan, los que hacen el aborto, los que aprueban el aborto, los que en fin, todos los pecados que tengamos en este mundo, todos tenemos que lavarnos con la sangre de Cristo y arrepentirnos. Yo les recomiendo varios personajes. Uno, Robinson Ferreira, que ya le dije yo que es un señor que ha aceptado muchísimo, no tiene ni la apariencia de pastor ni nada, pero Dios le ha revelado, Dios le revela las piedras. Otro pastor buenísimo que él es uno de los mejores expertos, yo lo escucho desde los años 85, 80 por ahí, se llama Josué Urión. También el pastor Darío Salas, que ya murió hace como 1 año y
esto, también eran muy buenos en términos bíblicos. Y vean mis videos, búsquenlos. Dejen de estar en intrigas, dejen de estar apuñalando, dejen de estar ofendiendo, robando. Vean las cosas de Dios, porque lo que viene en el mundo no se lo deseo ni al peor enemigo. Imagínense la hambruna, va a haber canibalismo, el robo, el asesinato va a aumentar por hambre. Ya en este momento el mundo está contaminado y va para atrás en todos los países, inclusive la economía va para atrás y va para atrás, el desempleo. Esto no lo para nadie. Satanás quiere destruirnos a todos y es la última oportunidad que lo va a hacer, todo porque odia a las personas, odia todo lo creado por Dios, y no caigamos en las cosas de Satanás. Inclusive el señor Mario Bergoglio dijo en varias oportunidades que fracasó Cristo en la cruz, humanamente hablando, que Jesucristo tenía sangre pagana. En la iglesia capilla Pablo VI la hacen en forma de serpiente. La serpiente es el símbolo satánico. Recuerde, Satanás engañó a Eva en el huerto de Edén en forma de serpiente. Y no solo eso, dicen que es un Cristo, pero es Satanás saliendo del holocausto, de una explosión nuclear. Y si ustedes lo ven de frente, parece un Cristo, pero dibujado, pero del lado es la cara de la bestia. Señores católicos, señores de todas las religiones del mundo, dejen todo tirado y cojan la Biblia, la palabra de Dios, y busquen ustedes y hagan mi ejercicio, y ahí todo entendimiento se les abrirá. Lo único que nos salva es Dios, Yeshua, seguir a Cristo, abandonar el pecado. Y Jesucristo lo decía muy fácil: vete y no peques más. Así le decía a la gente. Cualquiera podemos ser salvos, dice, cualquiera. Y hay pastores y sacerdotes que lo ponen más difícil que lo que yo estoy diciendo, y Jesucristo lo hace así tan sabiamente. Por la sangre y la gracia de Cristo, todos podemos ser salvos. Sálvense ustedes, salven a su familia, a sus hijos, enderecen los caminos, pídanle perdón a Dios. Perdonemos, porque si queremos perdonar, pedirle que Dios nos perdone, tenemos que perdonar también. Amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Yeshua. Gracias y hasta luego. Rodolfo Barrientos Boza para servirles.